Buenas noches. ¿Sabía usted que un 15% de las personas sometidas a un trauma estresante, ya sea un accidente, una muerte súbita de un familiar, un secuestro, una violación, etcétera, va a presentar un estrés postraumático? En el día de hoy, nuestra invitada, la doctora Rocío Lizardo, con un posgrado, un doctorado de la Universidad de Hackensack, Nueva York, en psicología postraumática, nos hablará sobre este interesante tema. El estrés postrauma es lo que se sufre después que se ha vivido un evento traumático en el que tu vida o tus seres queridos o alguien que tú simplemente estás viendo ahí ha sido sometido a algo que atenta contra tu integridad física. Por ejemplo, va desde terremotos, tsunamis, hasta un simple accidente de vehículo. Doctora, pero estrés postraumático, eso suena a un invento psicológico. ¿Por qué se diagnosticó como un problema, como una enfermedad? Bueno, en el DSM-4 renovado, que es el libro de las enfermedades psiquiátricas, está ya desde 1982 como una de las principales enfermedades causantes de lo que es un alto grado de ansiedad y que a su vez degenera muchas otras enfermedades de las cuales imagino hablaremos más adelante. A finales del siglo XIX ya hubo muchos médicos que notaban que las personas que venían de la guerra, por ejemplo, se sentían diferentes y veían las cosas diferentes que los que nos quedábamos en las casas, por decir así. Inclusive Freud le llamó ansiedad histérica. Imagínense ustedes, finales del siglo XIX. Entonces, ya en el siglo XX, con la guerra de Vietnam, sí hubo un grupo de científicos que estudiaron propiamente qué estaba sucediendo. Y a partir de ahí, sí se le puso un nombre y quedó dentro del libro de enfermedades psiquiátricas, el DSM-4 renovado. Doctora, yo como facultativo, o como en este caso como paciente, yo tengo un familiar y yo me doy cuenta que ha pasado algo grave, un trauma, un accidente, muerte de un familiar. ¿Cuáles son esos síntomas que yo puedo sugerir que la visite a usted para tratarlo? Lo primero es que el estrés postrauma no se diagnostica desde que ha sucedido el evento. La muerte del familiar, que es un caso muy común, puede depender. La persona puede sentir una simple depresión, sentirse down, y es simplemente eso, en nuestro tiempo de luto, de recogernos, de sentirnos tristes. Ahora bien, si esta persona andaba con el otro en el vehículo y fue un accidente y le vio fallecer, por ejemplo, entonces sí puede sentir ciertos síntomas como, por ejemplo, saltos en la cama, pesadillas, problemas de apetito, no querer salir, no querer pasar por donde fue el evento, problemas con la pareja, problemas con el trabajo, pensamientos repetitivos. Y si les sigo contando, el programa no alcanza. Bueno, el punto es que varía, va de varias etapas. No se diagnostica inmediatamente ha sucedido el evento, puesto que tiene 3 etapas. Una primera etapa, que es la recién ocurrido, que es normal que surjan todas estas cosas, desde náuseas, visión borrosa, una serie de cosas. El principal y número uno de los agentes, que es el principal síntoma, es la ansiedad. Ahora bien, ya pasados los 28 días es cuando se puede diagnosticar estrés postraumático, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Entonces, ya ahí surge la etapa número 2, donde hay 3 niveles. Un nivel de medio ambiente, en donde cualquier cosa puede despertar todo lo ocurrido. Y la persona muestra mucha irritabilidad, la persona siente que el mundo se le está viniendo encima.
llantos en todas partes, que no necesariamente son un síntoma de depresión. Siente poco control de lo que es su vida, sus alrededores. Hay una otra parte que es una parte encefálica, en donde el individuo ve el accidente o el evento, no tiene que ser necesariamente un accidente, puede ser en este país, por ejemplo, que hay huracanes a cada momento, no tan reciente, pero aún sentimos el temor cuando hay un terremoto, puesto lo que vivimos con Haití. Sí. Desde que hay cualquier tembloncito de tierra, ya todo el mundo está debajo de los lindeles de las puertas, por el temor, y más que sabemos, algo geográfico, yo no sé mucho de eso, pero que estamos en cierta falla, ese es otro tema. Pero sí, tenemos esa idiosincrasia y vivimos con el temor. Entonces esa parte encefálica hace que el individuo vea en cámara lenta lo que sucedió todo el tiempo y ese pensamiento repetitivo y repetitivo. Y ya otra parte que puede ir a nivel patológico que se presenta en una etapa número 3, que es donde vienen las fobias, los ataques de pánico, sudoración en las manos, músculos que se mueven sin el control del mismo. Recuerden ustedes como médicos que tenemos un sistema nervioso, pero que este a su vez está dividido en dos, el central y el autónomo. El autónomo también es afectado por el mismo. Y el sistema digestivo, que en este caso es autónomo, es quien más se afecta. Vienen los trastornos digestivos. Las personas pierden el apetito, es el número 1. O la ansiedad les hace comer de más. En ambos casos es terrible. Los vómitos, gastritis, comienzos de úlceras, diarreas y todo lo que el sistema digestivo puede producir, que ustedes son los especialistas en el área. Doctora, he oído mencionar la parte de la depresión. Podríamos en pocas palabras, así que nuestro público y televidentes puedan tener una idea de qué sería la diferencia entre el estrés post-trauma y una depresión post-trauma. Es un conjunto. En el estrés post-trauma no necesariamente la persona tiene que sentir depresión. Puede sentirse apagado, puede sentirse que no quiere salir de su casa, puede sentirse que no desea relaciones sexuales con su compañero, irritabilidad. Si vemos, todos esos también son síntomas de depresión. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. En la depresión comenzamos a pensar de una manera hasta cierto punto obsesiva en Dios, por ejemplo. Los creyentes, los que no, comienzan a creer. El que dice no creo en Dios, de entrada ya está creyendo. No quiero problemas con el público televidente, pero es una realidad y así lo vemos los psicólogos. En orden de no creer en algo, hay que reconocer que existe. Bien, las personas comienzan a tener ese sentimiento de llanto, de falta de apetito, de no querer ir a trabajar, de que todo esto le ha pasado porque Dios lo ha castigado por lo que habrá hecho. Por lo regular nunca es nada. Y una serie de cosas más que ya son depresión, pero que entrarían en la fase 3 de lo que es estrés post-trauma, por lo que se diagnosticaría después de los 28 días. Una cosa muy, muy importante. No solamente para identificar el estrés post-trauma, no tiene que ir donde el psicólogo. Ustedes están en el compromiso y en el deber de poder y saber identificar estrés post-trauma. Usted es doctor pediatra. Sí. ¿Cómo sabe que un niño está sufriendo? ¿Usted es ginecostetra? ¿O una mujer, cómo usted la identifica? Si tiene un listado de unos 10 síntomas y de ellos hay 5 que corresponden, envíela a alguien de salud mental. Hay formas que usted puede irles ayudando. Sin embargo, el especialista es el de salud mental, indiscutiblemente.
pero todo el mundo, aún no esté en el área de salud, pienso, entiendo, y así se me enseñó, está en la obligación de poder identificar estrés postrauma. En nuestras calles suceden accidentes todos los días. Lo dejamos pasar. Seguimos manejando. Sin embargo, sentimos miedo. Y cada día, si antes nos pegábamos que podíamos leerle la placa con la más mínima numeración al vehículo, como ya tuvimos un accidente por pegarnos tanto al siguiente, entonces nos vamos alejando. Y en cuestión de un mes, ya no queremos manejar. Y muchos de nosotros pensamos en contratar a un chofer, aún nuestra economía no nos lo permita. Que es muy común. Y es por temor a manejar. Eso es estrés postrauma. Entonces, doctora, para que las personas que están viendo el programa, que no son médicos, entiendan, o sea, básicamente podemos decir que una persona con los síntomas que usted mencionó, para calificar en un estrés postraumático, lo principal es que debe haber sufrido un trauma. ¿Mm? O sea, sí, nadie va a presentar el estrés postraumático si no ha presentado un trauma. Si no ha presenciado o ha vivido un trauma. Exacto. Estos pueden, todo lo que signifique un atentado contra su integridad física. Va desde un asalto, una violación, un rapto, un terremoto, un huracán. Usted ve que ha entrado algo a sus casas y ha puesto la vida de sus hijos en peligro. Los hijos son una extensión de nosotros. Y cualquier cosa que veamos que nuestro hijo está en peligro, ya nosotros estamos en alerta. Eso es el estrés, estar en alerta. Nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema nervioso se pone en alerta. Trauma, porque uno se queda pensando con ello. Las personas piensan y piensan. Ahora, el diagnóstico como tal, donde puede referirse, ya sea donde el psiquiatra o el psicólogo, si bien se puede ir tratando desde el día siguiente del evento ocurrido, ya para etiquetarlo, por ponerle así, hay que esperar a los 28 días y ver si entra a una tercera etapa que con suerte no llegan a entrar a la misma. Pues vamos a una pausa y continuamos con la doctora Rocío Lizardo.